A sus 71 años, Sebastián Ligarde rompe el silencio y deja al mundo en shock. Después de más de 5 décadas en el mundo del espectáculo, el nombre de Sebastián Ligarde sigue evocando imágenes intensas, miradas frías, palabras calculadas, personajes capaces de manipular y destruir sin pestañear. Fue el villano perfecto en una época dorada de las telenovelas mexicanas. Millones lo odiaban, y al mismo tiempo, no podían dejar de admirarlo. Pero detrás de ese rostro imponente y esa presencia dominante, había algo más. Algo que, durante años, se mantuvo cuidadosamente oculto. Hoy, a sus 71 años, con la mirada serena pero firme, Sebastián ha decidido hablar. Romper con décadas de silencio. Y no lo ha hecho para buscar fama ni titulares efímeros. Lo ha hecho porque ya no quiere seguir escondiéndose. Porque ha llegado un momento de su vida en que las máscaras ya no tienen sentido. Porque, como él mismo dijo en una reciente conversación, he vivido muchas vidas en una sola, y ya no quiero cargar más con secretos. Sus palabras no son un simple testimonio. Son un grito de verdad, un acto de liberación. Porque Sebastián no solo ha sido actor, ha sido un sobreviviente. Un hombre que, mientras era admirado por millones, enfrentaba tormentas personales que pocos podrían imaginar. Desde muy joven, tuvo que crear un personaje también fuera de la pantalla. Un personaje fuerte, seguro, invencible. Pero ese personaje estaba lejos de reflejar al ser humano real que habitaba detrás del telón. ¿Fue feliz siendo el villano favorito de toda una generación? ¿Se sintió completo rodeado de luces, aplausos y fama? ¿O vivió, como tantos artistas, entre los extremos del éxito público y la soledad privada? Con voz pausada pero cargada de emoción, Sebastián ha confesado experiencias que marcaron su existencia: discriminación, miedo, pérdidas, batallas silenciosas con su identidad y con su salud emocional. También ha hablado del precio que pagó por dedicarse a un medio que no siempre perdona la vulnerabilidad. Durante años fingí, no solo en escena, sino en la vida misma. Porque en esta industria, mostrarse débil es casi una sentencia de muerte artística. El peso de esa doble vida lo llevó a cerrar muchas puertas, a elegir el aislamiento antes que el juicio. Pero con el paso de los años, y después de duras lecciones, decidió dejar de huir. Sebastián no quiere irse de este mundo sin haber contado su verdadera historia. Sin haber dejado claro que el hombre detrás del villano también amó, también sufrió, también luchó por ser aceptado. Lo que está revelando hoy no solo cambiará la imagen que muchos tenían de él, cambiará también la manera en que entendemos a las figuras públicas, a los ídolos que creemos conocer. Porque su historia no es solo la de un actor legendario, es la de un ser humano que, al final, ha elegido la verdad por encima del miedo. Así comienza el capítulo más importante de su vida. Uno que no se graba en un set, sino en la memoria y el corazón de quienes le escuchan. La historia de Sebastián Ligarde, tal como nunca antes se había contado. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te conmoverá profundamente. Antes de los reflectores, antes de los personajes oscuros que lo hicieron famoso, existió un niño. Un niño que no nació entre cámaras ni guiones, sino en un rincón fronterizo de los Estados Unidos, con el corazón dividido entre dos culturas. Amédée Gerardo Ligarde Mallaudon, el nombre que años más tarde dejaría atrás para convertirse en Sebastián Ligarde, nació el 26 de enero de 1954, en Laredo, Texas, en una familia que combinaba orígenes estadounidenses, franceses y mexicanos. Desde pequeño, Sebastián sintió que no encajaba del todo. Era sensible, introspectivo, curioso. Mientras otros niños jugaban a ser héroes o soldados, él prefería observar, imaginar mundos, estudiar los rostros de las personas a su alrededor. La frontera, física y simbólica, marcó su niñez. Vivía en Estados Unidos, pero se sentía intensamente atraído por las raíces mexicanas que habitaban en su hogar, en la comida, en el idioma, en la música. Era un niño entre dos tierras, sin pertenecer por completo a ninguna. Su infancia no fue fácil. Aunque provenía de una familia con estabilidad económica, el afecto y la comprensión emocional no siempre estaban presentes. Como muchas personas sensibles en entornos conservadores, Sebastián aprendió desde muy temprano a callar, a ocultar, a no mostrarse por completo. Esa habilidad para esconder lo que sentía sería, años más tarde, su mejor herramienta como actor, pero también su mayor carga personal. En casa, las expectativas eran claras: éxito, respeto, tradición. Pero Sebastián no quería seguir un camino convencional. Su alma artística lo empujaba hacia otro lado. Le fascinaba el cine, el teatro, la literatura. Mientras otros soñaban con negocios o profesiones estables,
Él soñaba con escenarios. Sin embargo, expresar ese deseo en voz alta era arriesgado. En una época en la que ser artista era visto con recelo, él comenzó a esconder también sus aspiraciones, temiendo no ser comprendido. Fue durante la adolescencia que su mundo interior empezó a volverse más intenso. No solo sentía el peso de ser diferente, sino también el de guardar secretos que, en su entorno, podrían haber sido motivo de rechazo. Vivía con miedo a decepcionar, a ser juzgado, a no ser suficiente. Y aunque por fuera mostraba un rostro sereno, por dentro libraba batallas que ningún niño o joven debería enfrentar en soledad. Ese dolor silencioso, esa dualidad entre lo que mostraba y lo que sentía, sería una constante en su vida, pero también lo que nutriría cada personaje que interpretaría con maestría en el futuro. Porque detrás del actor estaba el niño que aprendió a observarlo todo, sin ser visto. Inicio de la carrera. Mucho antes de ser el villano implacable de tantas telenovelas, Sebastián Ligarde fue simplemente Amedee Gerardo Ligarde Mallaudon, un joven apasionado por el arte, por el lenguaje de las emociones y por los secretos que solo el escenario podía revelar. Nacido el 26 de enero de 1954 en Laredo, Texas, creció entre dos mundos, el de la cultura estadounidense que lo rodeaba físicamente y el de la identidad mexicana que latía en su interior con fuerza. Esa dualidad marcaría toda su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Desde muy joven, Sebastián supo que quería ser actor. No por el brillo de la fama, sino por la profunda necesidad de expresión. De comunicar lo que muchas veces no se atrevía a decir en voz alta. La actuación era su refugio. Su santuario. Ingresó a la Universidad de Texas, donde estudió cine y teatro. Fue allí donde afiló sus herramientas actorales con precisión quirúrgica. No se conformaba con la mediocridad, estudiaba los clásicos, analizaba los arquetipos, diseccionaba la psicología de cada personaje. No era un intérprete improvisado, era un artista meticuloso. A su regreso a México, las oportunidades no llegaron fácilmente. El medio era duro, competitivo, y muchas veces injusto. A pesar de su preparación académica y de su dominio del idioma, tuvo que comenzar desde abajo. Castings interminables, rechazos dolorosos, papeles menores que no reflejaban su verdadero potencial. Sin embargo, había algo en el que no pasaba desapercibido, su presencia. Una mezcla de elegancia innata, intensidad emocional y una aura enigmática que lo hacía diferente. Era imposible ignorarlo frente a la cámara. Finalmente, en la década de los 80, llegó su gran oportunidad. Al interpretar a un villano en una telenovela de alto impacto, Sebastián cautivó a la audiencia. Su rostro, su voz grave, su manera de mirar sin pestañear, se convirtió, casi de inmediato, en el antagonista perfecto. Pero a diferencia de muchos otros, sus villanos no eran caricaturas. Eran seres humanos rotos, cargados de traumas, contradicciones y dolor. Y quizás por eso, porque había algo de sí mismo en cada uno de ellos, lograban tocar una fibra especial en el espectador. Lo que parecía un triunfo absoluto, sin embargo, comenzó a convertirse en una prisión dorada. El éxito masivo, lejos de liberarlo, lo encasilló. La gente en la calle no lo llamaba por su nombre real, sino por el del personaje que odiaban en pantalla. Algunos lo insultaban. Otros lo evitaban. Y, en lo más profundo, Sebastián sentía que la línea entre su vida y sus papeles comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Ese éxito tan deseado llegó con un precio muy alto, la pérdida de su privacidad, la constante presión por mantener una imagen, y la carga de representar un papel incluso fuera de cámaras. Mientras más admiración recibía su trabajo, más solo se sentía en su vida real. Porque detrás del actor disciplinado y del rostro que se volvió leyenda, había un hombre que empezaba a sentirse invisible. Un hombre que, sin saberlo aún, tendría que recorrer un camino largo, lleno de sombras, para finalmente encontrar su propia voz y su verdad más íntima. Ascenso a la fama. Después de una infancia marcada por el silencio y una juventud en la que sus verdaderas emociones debían ser escondidas, Sebastián Ligarde decidió que no podía vivir una vida a medias. La actuación se convirtió en su refugio, en el lugar donde podía ser libre sin ser juzgado, donde podía llorar, gritar, amar, traicionar, sin tener que dar explicaciones. Era su válvula de escape, y al mismo tiempo, su tabla de salvación. El teatro fue su escuela, su templo. Ahí no había fama, pero sí verdad. Cada papel que interpretaba era una forma de rebelarse contra un mundo que no siempre lo había aceptado. Contra una sociedad que le exigía dureza cuando él solo quería sentir. Pero el teatro, aunque intenso y transformador, no le daba visibilidad ni estabilidad económica. Y entonces, llegó la televisión.
El salto a la pantalla chica fue inmediato, casi natural. Su presencia, su voz grave, su mirada penetrante, todo en él capturaba la atención. Pero no fue como galán que lo encasillaron, sino como villano. Y Sebastián, con una entrega total, asumió ese rol como si fuera una segunda piel. Fue ahí cuando el nombre Sebastián Ligarde se convirtió en leyenda. Telenovelas como Quinceañera lo inmortalizaron. Su interpretación del despiadado Memo marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Su personaje era tan convincente, tan escalofriante, que muchos espectadores no podían separar la ficción de la realidad. Para el público, Sebastián era Memo. Y ese fue el inicio de una contradicción dolorosa. El éxito lo abrazaba, pero también lo aprisionaba. A medida que su fama crecía, su vida personal comenzaba a desmoronarse. El reconocimiento era inmenso, premios, portadas, contratos, pero todo eso venía con un costo emocional altísimo. La presión por mantener una imagen sólida, fuerte, impenetrable, se convirtió en una carga diaria. No había espacio para mostrarse vulnerable, para decir no puedo más. Porque detrás del éxito, había un hombre que luchaba con inseguridades, con heridas profundas, con secretos que aún no se atrevía a revelar. En cada set de grabación, Ligarde se entregaba como si fuera la última vez. No era solo un trabajo, era su forma de gritar en silencio. Porque detrás de cada villano que interpretaba, escondía al niño herido que no pudo hablar, al adolescente que se sintió incomprendido, al adulto que tuvo que vivir a medias durante mucho tiempo. El arte se volvió su forma de sanación, y también su prisión. Pese a su talento indiscutible, Sebastián comenzó a sentir que vivía atrapado en un personaje constante. La gente no quería conocer al verdadero hombre, querían al actor, al mito, al villano. En la calle lo insultaban, lo provocaban, o simplemente lo observaban con recelo. Incluso dentro del medio, comenzó a sentir el peso del encasillamiento. Sus posibilidades se reducían a personajes oscuros, crueles, implacables. Como si nadie quisiera ver su luz interior. Y así, mientras el mundo celebraba su ascenso, él vivía una soledad desgarradora. Sebastián Ligarde había alcanzado la cima, pero lo había hecho al precio de ocultar su verdad. Un precio que, con los años, se volvería demasiado alto. El papel Gecko. Aquel año de 1987 no solo marcó un antes y un después en la televisión mexicana, sino también en la vida de Sebastián Ligarde. Con la llegada de Quinceañera, una producción innovadora que abordaba temas juveniles con crudeza y realismo, Ligarde fue convocado a interpretar a un personaje que cambiaría el curso de su existencia. Memo, un pandillero sin remordimientos, un villano que personificaba el miedo, la violencia y el poder destructivo de la calle. Pero lo que nadie imaginaba es que ese personaje no solo fue una creación actoral, fue también una manifestación de su propia oscuridad interna. Ligarde no construyó a Memo desde la ficción. Lo dejó salir de sus propias entrañas. Detrás de cada escena agresiva, de cada grito, de cada mirada fría y calculadora, había recuerdos reprimidos, traumas dormidos, emociones que nunca antes se había permitido sentir ni mucho menos mostrar. Y eso, aunque lo hacía brillar frente a la cámara, lo consumía lentamente por dentro. Memo era brutal porque Sebastián también estaba lidiando con sus propias batallas internas. Lo más duro fue que, con el tiempo, Sebastián comenzó a perder la capacidad de separarse del personaje. Durante las grabaciones, la línea entre él y Memo se volvió difusa. Había días en los que me iba a casa y aún sentía que llevaba a Memo conmigo, llegó a decir en una confesión íntima muchos años después. Esa simbiosis no solo drenó su energía emocional, sino que comenzó a tener consecuencias psicológicas. Se volvió más retraído, más tenso. Perdía el sueño. Y más que eso, perdía la noción de quién era él realmente. La fama fue inmediata. Las portadas de revistas, las entrevistas, los contratos millonarios. Pero la celebración exterior contrastaba con una realidad interna que pocos sospechaban. Lo que para el público era un triunfo, para Sebastián era una cárcel emocional. Las personas comenzaron a evitarlo en la vida real. Algunos padres no querían que sus hijos se le acercaran. Era como si lo hubieran sentenciado a interpretar eternamente al villano, incluso fuera del set. Y lo más doloroso fue el juicio de aquellos que nunca lo conocieron realmente. Memo era una máscara, pero una máscara que terminó pegándose a mi piel, confesó años después con lágrimas contenidas. Esa máscara lo ayudó a sobrevivir, a ganarse un lugar en una industria implacable, pero también le robó la posibilidad de mostrarse vulnerable, de decir, yo no soy solo eso. Intentó cambiar de rumbo. Buscó papeles diferentes, personajes más humanos, más cercanos. Pero la industria,
sedienta de estereotipos, seguía ofreciéndole el mismo tipo de rol. El del hombre malo, implacable, frío. Y cada vez que aceptaba, sentía que daba un paso más lejos de su verdadera esencia. Memo fue su consagración. Pero también fue el reflejo de todo lo que nunca pudo decir en voz alta. Y esa es la paradoja cruel del artista. A veces, la obra que lo hace inmortal, también es la que más lo hiere. El secreto que guardó durante décadas. Mientras el mundo lo encasillaba como el villano perfecto, mientras las cámaras lo seguían y los reflectores lo aplaudían, Sebastián Ligarde guardaba un secreto que lo consumía lentamente desde adentro. Un secreto tan profundo, tan íntimo, que durante décadas prefirió callarlo, por miedo. Miedo al rechazo. Miedo a perderlo todo. Miedo, incluso, a dejar de existir como el actor que el público creía conocer. En la industria del espectáculo, especialmente en la de los años 80 y 90, mostrar vulnerabilidad podía significar el fin de una carrera. Y más aún, si esa vulnerabilidad tocaba una de las fibras más sensibles y estigmatizadas de la sociedad, la identidad sexual. Durante años, Sebastián vivió una doble vida. En público, era el hombre fuerte, dominante, muchas veces cruel. Pero en la privacidad de su ser, luchaba contra una verdad que no se atrevía a compartir con nadie. Era un hombre gay en un mundo que no estaba listo para aceptarlo. Esa dualidad lo desgarraba. Las relaciones eran secretas, siempre a escondidas. El amor, cuando llegaba, venía con la sombra de la clandestinidad. Y lo más doloroso, no podía hablarlo, ni siquiera con quienes más confiaba. Su familia, sus amigos cercanos, sus colegas, nadie sabía la verdad completa. Vivía en constante alerta, cuidando cada palabra, cada gesto, cada mirada, por temor a ser descubierto. Pasé años actuando fuera del set. Mi papel más difícil no fue Memo, fue fingir una vida que no era mía. Así lo expresó años más tarde, cuando finalmente decidió romper el silencio. Y cuando lo hizo, el mundo quedó en shock. No por la revelación en sí, sino por todo lo que había soportado en soledad. Por la carga emocional, por las lágrimas que nunca lloró en público, por los años que pasó sintiéndose un impostor dentro de su propio cuerpo. Por la valentía silenciosa de seguir trabajando, seguir brillando, seguir resistiendo, aun cuando por dentro se desmoronaba. Fue en 2013 cuando, en una entrevista que dio la vuelta al mundo, Sebastián Ligarde salió públicamente del closet. Y lo hizo con una serenidad conmovedora. No como una confesión escandalosa, sino como un acto de liberación, de dignidad, de amor propio. Estoy en una etapa de mi vida en la que ya no tengo que esconderme de nadie, declaró. Y con esa frase, rompió décadas de silencio. Y también, inspiró a miles de personas que, como él, habían vivido en las sombras por miedo al rechazo. Pero, como todo acto de valentía, no estuvo exento de consecuencias. Hubo quienes lo criticaron, quienes se sintieron traicionados, quienes no entendieron que lo verdaderamente heroico no era haber callado tanto tiempo, sino haber tenido la fuerza de hablar. Aquel secreto que guardó durante décadas dejó cicatrices, pero también sembró luz. Porque al final, Sebastián Ligarde no solo fue un actor talentoso, fue un hombre que se atrevió a enfrentar sus miedos más profundos y a mostrarse tal como era, cuando ya no debía nada a nadie. Y esa, quizás, ha sido su interpretación más valiente. Entrevistas reveladoras. Con el paso del tiempo, y tras romper el silencio que lo había acompañado durante décadas, Sebastián Ligarde comenzó a hablar con una honestidad desgarradora. Ya no había máscaras. Ya no había miedo. Solo quedaba la voz de un hombre que había sobrevivido a sus propias sombras, y que ahora estaba dispuesto a compartir su verdad, sin filtros. En diversas entrevistas, tanto en televisión como en medios digitales, Ligarde abrió las puertas de su alma. Habló de su infancia marcada por el aislamiento, de una juventud donde la confusión lo perseguía como una sombra silenciosa, y de una carrera en la que muchas veces tuvo que sacrificar su autenticidad por encajar en las expectativas de otros. Uno de los momentos más impactantes fue cuando, con voz pausada pero firme, confesó lo que sentía al interpretar personajes tan oscuros. Cada vez que hacía de villano, estaba liberando una parte de mí que no podía mostrar de otra forma. Era mi única manera de gritar lo que sentía, sin que nadie me juzgara. Estas palabras, lejos de escandalizar, conmovieron profundamente a quienes lo escuchaban. Porque no hablaba un actor, hablaba un ser humano roto, que había aprendido a usar el arte como refugio, como terapia, como salvación. También reveló el enorme precio emocional de vivir ocultando su orientación sexual durante tantos años. Pasé décadas mirando al espejo y preguntándome cuándo iba a poder vivir mi vida de verdad. Fue una tortura silenciosa,
porque cuando te niegas a ti mismo, todo se desmorona por dentro. En otra entrevista, más íntima, fue más allá. Habló del miedo al rechazo de su familia, del dolor de amar en silencio, de la soledad que lo acompañó incluso en sus años de mayor éxito. Había noches en que regresaba a casa después de grabar una telenovela y me sentaba solo en la oscuridad. Fama, dinero, aplausos, pero me sentía vacío. Porque nadie conocía al verdadero yo. Cada entrevista se convirtió en un acto de liberación. Una catarsis pública. Y, con el tiempo, Sebastián comenzó a usar su historia para inspirar a otros. Participó en foros sobre salud mental, visibilidad LGBTI y derechos de actores. Su testimonio dejó de ser solo suyo, y se transformó en un mensaje de esperanza para quienes aún viven en silencio. Pero quizás, el momento más revelador fue cuando dijo, no me arrepiento de lo que fui, porque incluso mis sombras me enseñaron a valorar la luz. Con esas palabras, dejó claro que su dolor no había sido en vano, que su vida, con todas sus cicatrices, tenía un propósito, y que su voz, antes silenciada, hoy tenía más fuerza que nunca. Porque, al final, Sebastián Ligarde no solo fue un actor que interpretó grandes historias, fue un hombre que se atrevió a contar la suya. Polémicas y controversias. Por más que intentó mantener una imagen profesional y discreta, la vida de Sebastián Ligarde no estuvo exenta de polémicas. En un medio tan expuesto como el del espectáculo, cualquier error, gesto o palabra malinterpretada puede convertirse en un escándalo. Y Sebastián, aún sin quererlo, se vio más de una vez en el ojo del huracán. Uno de los momentos más tensos de su carrera ocurrió cuando fue acusado de tener comportamientos autoritarios en algunos sets de grabación. Aunque muchos colegas lo defendieron, asegurando que simplemente era perfeccionista y entregado a su trabajo, otros lo describieron como alguien exigente y emocionalmente intenso, lo que a veces generaba fricciones. Ligarde, tiempo después, reconoció en entrevistas que en algunos momentos la presión interna que vivía lo hacía reaccionar de forma impulsiva, y que aprendió con los años a gestionar mejor sus emociones. Pero sin duda, la controversia más fuerte llegó cuando decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Después de décadas ocultando una parte esencial de su identidad por miedo al rechazo social y profesional, Sebastián hizo pública su verdad en 2013. Su revelación fue valiente, pero también provocó una ola de reacciones divididas. En un país donde el conservadurismo sigue presente en muchos sectores, hubo quienes lo criticaron duramente, cuestionaron su carrera y hasta intentaron desacreditar su trayectoria. Sin embargo, también hubo una avalancha de apoyo. Compañeros actores, periodistas y miles de fans celebraron su valentía, agradeciendo que alzara la voz por tantos que aún no se atreven. Ligarde también fue polémico por algunas declaraciones que hizo sobre temas sensibles del medio artístico, como el abuso de poder, los estereotipos en los castings y la falta de protección emocional para los actores jóvenes. Sus palabras, aunque incómodas para algunos, fueron necesarias. Porque, como él mismo decía, el espectáculo es hermoso, pero también puede ser cruel. Por último, fue duramente cuestionado por su largo silencio, especialmente en temas de derechos humanos y representación. Muchos se preguntaban por qué había tardado tanto en hablar. La respuesta llegó años después, con lágrimas en los ojos. No hablaba porque tenía miedo, porque sentía que si decía la verdad, lo perdería todo. Y quizás tenía razón, pero lo que perdí por callar fue mucho más grande. Así, cada controversia en su vida no fue simplemente un escándalo pasajero, sino una oportunidad para mostrar su verdadera esencia, un hombre imperfecto, que cometió errores, pero que también fue lo suficientemente valiente para enfrentarlos de frente. Porque la historia de Sebastián Ligarde no se mide solo por los aplausos que recibió, sino también por las cicatrices que cargó. Y esas, lejos de restarle valor, lo humanizaron ante los ojos del mundo. Matrimonio. Detrás de la fama, del maquillaje del villano y de las cámaras encendidas, Sebastián Ligarde vivió durante años una vida marcada por el silencio en su faceta más íntima, el amor. Si bien durante mucho tiempo mantuvo una imagen reservada sobre sus relaciones, lo cierto es que su matrimonio, aunque poco conocido públicamente, ha sido uno de los pilares más sólidos y también más complejos de su existencia. En entrevistas sinceras y emotivas, Sebastián reveló que estuvo en una relación estable por más de 2 décadas, al lado de un hombre que, durante mucho tiempo, debió permanecer en la sombra. La sociedad no estaba preparada. El medio artístico, aún menos. Y él, atrapado entre el miedo y la necesidad de proteger su carrera, eligió callar su verdad incluso en los momentos más significativos de su vida personal. A pesar de no haber hecho pública su relación durante años, su matrimonio fue profundamente auténtico. Vivieron juntos no solo el día a día,
sino también los altibajos emocionales, las críticas, las inseguridades y los momentos de dolor que acompañaban la doble vida de Sebastián. Su esposo fue confidente, refugio y compañero incondicional. Y, aunque muchas veces tuvieron que fingir ser solo amigos o asociados ante los ojos del mundo, en privado compartían una conexión genuina que iba más allá de cualquier etiqueta. Cuando finalmente, en 2013, Sebastián Ligarde salió del closet públicamente, lo hizo con una fuerza y una serenidad que solo podía venir de alguien que había vivido el amor verdadero en silencio por mucho tiempo. Admitió que había encontrado a su alma gemela y que, pese a todo, no se arrepentía de haber amado con el corazón, incluso desde las sombras. Él me ayudó a no rendirme. Cuando yo ya no podía más con la presión de ser otro, él me recordaba quién era realmente, dijo en una de sus entrevistas más personales. Sin embargo, esa historia de amor también tuvo su cuota de sacrificios. No poder compartirla libremente durante tantos años dejó cicatrices. Hubo celebraciones que no pudieron hacerse públicas, aniversarios ocultos, y momentos de felicidad que tuvieron que vivirse a escondidas. Y eso, aunque fortaleció su vínculo, también desgastó emocionalmente a ambos. Hoy, ya con su verdad sobre la mesa, Sebastián habla de su matrimonio con orgullo, con emoción, y también con un dejo de tristeza por el tiempo perdido. No por el amor, sino por no haber podido vivirlo en plenitud desde el inicio. En medio de una vida llena de personajes oscuros, de controversias y máscaras, el amor de su vida fue su única certeza luminosa. Un amor real, imperfecto y silencioso, pero profundamente verdadero. Redención y legado. Después de décadas construyendo una imagen pública basada en personajes duros, manipuladores e incluso temidos, Sebastián Ligarde encontró en la madurez una nueva forma de existir, más libre, más humana, más suya. Ya no tenía que esconderse. Ya no tenía que interpretar un papel fuera de los sets. Finalmente, podía ser Sebastián, el hombre real, vulnerable, imperfecto, profundamente humano. Y esa libertad no fue un regalo. Fue una conquista. Un recorrido doloroso por los rincones más oscuros de su historia personal. Porque redimirse no es olvidar el pasado, sino abrazarlo, entenderlo, y usarlo como base para algo nuevo. Sebastián tuvo que derrumbar las murallas que había construido durante años para protegerse del rechazo, del juicio, del dolor. Y en ese proceso, lo que encontró no fue debilidad, sino una fuerza que no sabía que tenía. Haberse atrevido a contar su verdad al mundo, sobre su identidad, sus traumas, su lucha interna contra la soledad y el miedo, fue un acto de valentía que marcó un antes y un después no solo en su vida, sino también en la percepción que el público tenía de él. Por primera vez, muchos dejaron de verlo como el villano de la pantalla para reconocer al ser humano que durante años había sufrido en silencio. En sus palabras, ya no había dureza. Había verdad. Había dolor. Había sanación. Y desde ese lugar de transformación, Sebastián decidió hacer algo aún más poderoso, convertirse en mentor. Fundó una escuela de actuación, no como un simple proyecto profesional, sino como una extensión de su alma. Allí, cada clase, cada consejo, cada escena trabajada con sus alumnos, era también una forma de entregarse a los demás, de compartir lo aprendido a través del sufrimiento y del arte. Porque para él, enseñar era más que formar actores. Era formar seres humanos con conciencia, con empatía, con coraje para ser quienes son, sin máscaras. Era su forma de decir, no estás solo. Yo también pasé por ahí. Y sobreviví. Hoy, el legado de Sebastián Ligarde ya no se mide solo en premios, en contratos, ni siquiera en personajes inolvidables. Se mide en las vidas que tocó, en las almas que ayudó a despertar, en los corazones que sanó al mostrarse tal como es. Se mide en la libertad que sembró en otros al reclamar la suya propia. Porque Ligarde, con todos sus claroscuros, se transformó en símbolo de resiliencia y verdad. Y esa, quizás, sea su mayor victoria, haber transformado el dolor en sabiduría, la rabia en arte, el silencio en voz, y la vergüenza, en orgullo. Nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el amor propio puede llegar después de los 60. Que no hay error que no pueda transformarse en lección, ni herida que no pueda convertirse en cicatriz digna. Y que incluso el villano más temido, puede tener el corazón más noble y la enseñanza más luminosa. Sebastián Ligarde no solo dejó un legado artístico, dejó una lección de vida. Una prueba viva de que el arte, cuando nace desde la verdad, no solo entretiene, también salva. Conclusión final y despedida. La historia de Sebastián Ligarde es mucho más que una biografía. Es un espejo donde muchos pueden verse reflejados. Es el testimonio de un hombre que vivió entre luces y sombras, que conoció el aplauso,
pero también el rechazo. Que fue amado y temido, pero que al final decidió ser libre, aunque eso implicara romper con todo. Su vida nos recuerda que todos, sin excepción, llevamos una batalla interna. Que detrás de cada rostro público, de cada sonrisa en pantalla, puede haber un corazón herido, un pasado silenciado, una verdad esperando ser contada. Sebastián nos enseñó que la redención es posible, que el arte puede ser un refugio, y que la autenticidad, aunque duela, libera. Y por eso hoy, más que hablar de un actor, hemos hablado de un ser humano. De uno que tuvo el coraje de derrumbar sus propias paredes para reencontrarse con su esencia. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, te invito a dejar tu comentario, compartir tu experiencia o simplemente escribirle unas palabras a este gran artista que, con sus altos y bajos, dejó huella en todos nosotros. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en este canal, donde seguimos contando las historias que pocos se atreven a contar. Porque detrás del espectáculo, siempre hay una verdad que merece ser escuchada. Gracias por estar aquí, por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo video.